Hoy tenemos un tema bastante interesante también que tiene que ver con el mundo, bueno, tiene que ver con el mundo de la comunicación, pero de muchas acciones que están ocurriendo actualmente, que son, por Ujú. ejemplo, las reestructuras empresariales. Las reestructuras empresariales desde un año, año y medio para acá, muchísimas empresas a nivel global han estado haciendo reestructuras y en esas reestructuras ha habido despidos masivos de empleados. Pero lo interesante del tema que traemos el día de hoy es el cómo esos empleados han utilizado esos despidos para publicarlo de manera en redes sociales, para hacerlo público, ¿no? Y buscar algo a cambio, buscar en algún momento fama, dinero. ¿Cómo la ves, Gracia? ¿Y qué podemos decir? ¿Qué beneficios o qué perjuicios hay de salir públicamente en este tipo de ejemplos, por ejemplo? Pero a mí me ha pasado que justamente cuando uno tiene un micrófono, hay personas que cuando quieren defender sus derechos violan el derecho de los demás. Entonces ya ahí perdiste la oportunidad. Ese es para mí un primer punto. De Segundo, acuerdo. también hay que ponerse en el puesto del otro, ¿no? A mí me pasó recientemente que hay una señora que me atiende en el supermercado que estudió para ser fisiatra y entonces se quedó nada más, en vez de estar los 7 días de la semana en el automercado, estaba los fines de semana atendiendo al público, pero de lunes a viernes era fisiatra. Y hubo un despido masivo de las personas que tenían 5 años en la empresa donde estaba y votaron o despidieron a 300 personas. Recientemente he estado viendo que en las redes sociales, sobre todo los jóvenes, les entra una indignación grande, una ira espantosa, y entonces empiezan a publicarlo, pero justamente como para drenar esa emoción y ese sentimiento, y lo que les incomoda es que no justifican el despido. Entonces, tú sabes, hay algo ahí que sí, que no, porque evidentemente ahora todo el mundo viraliza todo. Si te vas a tomar un vaso de agua, entonces tomas el vaso de agua. Si vas hasta incluso quieres ir al baño, cosas de esas Sí. existen y de todo. Pero yo creo que todo tiene un respeto. Entonces, en la medida que tú te creas superior porque vas a usar las redes sociales o vas a usar tu poder para amedrentar al otro, estás perdiendo. ¿Qué opinas tú? Mira, yo estoy de acuerdo contigo, la intención también tiene mucho que ver, pero quiero tocar un tema tema principal en el sentido de ética, ¿no? Sobre esto y de Ujú. conflictos de interés. Yo no tengo un problema en que las empresas tengan reestructuras, las empresas también se tienen que reinventar, ¿no? Y tienen que estar buscando, pues, los beneficios de en sí. Y eso significa reducción de costos, etcétera, en algunos aspectos. Pero mi inconveniencia es, y por eso toco el tema de conflictos de intereses, hay empresas que terminan recortando miles de empleados. Y después de que recortan los miles de empleados, resulta ser que el comité ejecutivo o el CEO de la empresa, etcétera, tienen un bono de millones de dólares o mantienen sus sueldos de millones de dólares. Entonces, ahí yo tengo un conflicto existencial, si le quieres llamar así. Porque digo, si tú eres el CEO de una empresa, si tú eres el comité ejecutivo de una empresa y tu finalidad o tu deber, si quieres, o responsabilidad es mantener el éxito de la empresa, y ahorita estamos en la temática de ese éxito, conlleva a estar en balance con todas tus partes interesadas, los empleados son uno de ellos. ¿No deberías tú también de analizar esos aspectos de cuándo me debería yo de bajar un poquito mi sueldo con la finalidad de salvaguardar también a parte de mi personal? Porque en los códigos de conducta, en la forma de tratar a la gente, en los entrenamientos, somos una familia. O sea, si te fijas, muchas empresas es no somos una empresa, somos una familia y aquí todos tenemos la misma sangre, etcétera. Pero a la hora de tocar el dinero es cuando las cosas se ponen interesantes. Entonces, Incluso lo han hecho presidentes. y Presidentes llegan y dicen: "No me den el sueldo porque yo tengo suficiente dinero como para mantenerme". Eso ha pasado. exacto, exacto. Hay presidentes que ahora me dicen, mi sueldo yo lo dono para mejores causas porque yo ya tengo ingresos que me mantienen, ¿no? En mis gastos. Exactamente. Pero he ahí la palabra de cuánto es suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Porque entras dentro de temas de ambición, de codicia, de envidia, si quieres, ¿no? De ese poder de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, esa es una pregunta que yo he tenido desde siempre.
¿Cuándo es responsabilidad o deber de los comités ejecutivos dentro de esta toma de decisiones de reestructuras, del tomar las decisiones de reducir sus sueldos? Y hay CEOs que lo han hecho en el pasado, Pero pero pe son pero también es la forma de mínimos. comunicarlo, porque está la parte económica, pero tú estás hablando con seres humanos, no estás hablando con un robot. Y cuando lo haces de manera abrupta y masiva, pues evidentemente vas a recibir un retorno de lo mismo si no tienes la delicadeza. Y juega un papel fundamental recursos humanos, que se entiende las políticas de las empresas porque de repente es la única vía para poderla mantener, pero también es la manera. Sí, sí, no, y de la misma manera volvemos a la temática principal. Ujú, Vivimos en un mundo digital actualmente y ese mundo ujú. digital conlleva a que todas las generaciones después de los millennials publican todo lo que les pasa. O sea, eso es lo in, eso es lo que está pasando. Me como una hamburguesa, la publico. Me tomo una soda que me gustó demasiado, lo publico. Mi agua en el recipiente que lo tenía, los hielos no se deshicieron en X cantidad de horas, lo publico. Y eso va haciendo famosos a las marcas. Entonces, ¿cuánta gente ahorita en TikTok y en otras plataformas se la pasa nada más bailando, cantando o haciendo una especie de movimientos con la finalidad de obtener fans y volverse famosos, si le quieres llamar así? Bien por todas estas personas, pero la intención con lo que lo haces es lo que cuenta. Ahorita hablábamos de los despidos. Si tú lo estás haciendo como una comunicación, oye, fíjense, me pasó esto, y pues forma parte de las actitudes cotidianas del día, pero si lo estás haciendo con la intención de hacer pública a la empresa, extorsionar de cierta manera también a la empresa por cómo lo estás haciendo y que no se le genere mala reputación, etcétera, esa intención también tiene mucho que ver y eso es lo que cuenta. ¿Qué es lo que estás tratando de hacer al final de cuentas, no? Bueno, y yo creo que también hay que reeducar a las personas que utilizan las redes sociales, porque es lo que hemos hablado también en muchas ocasiones, todo el mundo es comunicólogo, tenga certificación o no certificación, haya pasado por una universidad o no, pero es como que yo como periodista asuma tu rol de abogado, es imposible. Igual que los comunicólogos pretendan ser periodistas, eso tampoco funciona. Es decir, quienes hemos, en mi caso, por ejemplo, yo empecé trabajando como asistente de producción de un programa de televisión y yo repartía cafecito, ese fue mi primer trabajo a los Claro. invitados. Y surgí y tú sabes, hasta que llegué a ser vicepresidente de un canal de televisión. Y cuando llegué allí, entonces la gente me miraba como diciendo: "Esta mujer no está preparada", pero no sabían cuáles eran mis inicios. Y ahí Ujú. me pasó una cosa que lo voy a poner ahorita, que a mí me impresionó. El gerente de operaciones que tuve, allí tenía graves problemas internos, situaciones bien complejas. Y, él me pidió unas vacaciones que no se las podía dar y él se las tomó. Resulta que el segundo bordo me indica, eso fue un viernes, me dice: "Jefa, el lunes no van a venir, los empleados a sacar el programa a los programas al aire". Imagínate lo grave que era la situación. Oh, guau. Y yo le dije: "No te preocupes". Y yo misma fui la directora, dejé las cámaras fijas y empezamos a sacar los programas. Los empleados empezaron a llegar a las 8 de la mañana, muy consternados, porque se dieron cuenta que hicieron algo que no debieron hacer, y era un liderazgo equivocado. Y bueno, yo agarré a todo el mundo cuando llegaron ya a las 10:30 de la mañana, esperé como 2 horas y les dije: "Bueno, quien se quiera ir, que se vaya de una vez, y quienes que se quieran quedar, no lo vuelvan a hacer porque van a ser despedidos", ¿no? Este, como dice el refrán, ¿cómo es que dice? Quien, mata soldado, ¿cómo es que? No me viene ahorita la frase completa, pero Mm, así que quien dice las cosas, está claro que cuáles son las consecuencias, por decirlo de una manera. claro. Y eso es lo que yo veo en las redes sociales. Hay artistas que saben con quién se casan, por Dios. Entonces, hacen público que este me montó, me fue infiel. Estas actrices o actores tienen hijos. Las consecuencias psicológicas, incluso de cómo van a ser como adultos, eso es algo demasiado importante que va más allá de la fama. De Entonces, acuerdo. yo realmente siento que no respetamos los canales. Los canales se tienen que respetar. Es como el médico que tiene que respetar los instrumentos a la hora que tiene que operar a un paciente. Es como que tú que eres abogado tienes que respetar las leyes a la hora de ejercerlas y de ejecutarlas. Y la Ujú. comunicación es lo mismo. Tú no puedes, porque te pasó algo, aunque tengas la razón, usar las redes sociales para eso. O sea, para mí a veces se ha vulgarizado, se ha llegado a un estado
de vulgaridad que no es que yo no soy la Madre Teresa de Calcuta, vamos a estar claros. Es decir, yo no soy Ujú. una mujer conservadora, pero yo sí tengo respeto hacia el otro. Y yo creo que podemos usar el humor, podemos usar historias magníficas, escribirlas, decirlas, contarlas, pero hay maneras de manera. Entonces, quien no tiene la creatividad utiliza eso como que si fuera, no sé, como dices tú, me estoy tomando un vaso de agua y estoy grabando como si eso aportara algo a la humanidad. Claro, pero es que volvemos a lo mismo ahorita, todo mundo se quiere volver famoso. Famoso en Ujú. el sentido de la comunicación digital y el marketing digital ahorita son las mejores herramientas o armas, si le quieres llamar así, ahorita que tocabas ese tema, que existen en la actualidad, ¿no? Porque todo es digital y todo queremos que se te comunique. Y de esa manera, pues todo el mundo está esperando sus 5 segundos en el mundo digital para volverse famoso y volverse millonario y tener ese dinero, ¿no? Entonces, esa es el riesgo que yo veo, el mayor riesgo que veo, que ya no hay esa diferenciación entre el manejo una vida privada a manejo mi vida pública. Algunos artistas famosos creo que han hecho muy buena separación entre lo que es su vida privada y su vida pública, pero hay otros que no, o sea, en términos generales. Y como dicen algunas artistas vecinas de aquí de nosotros, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que quieren es facturar. O sea, ¿y qué es lo que factura? Y el estar pegándole a alguien por alguna razón, por alguna consecuencia, si va a facturar y va a generar ingresos por la problemática, ¿qué importa si fueron controversias familiares o de pareja? Las hago pública y si le saco el mayor provecho posible. Pero como lo mencionas tú, ¿qué consecuencias va a tener eso en el sentido de tu familia, de tus hijos, de tu vida privada ya, ¿no? Y de tus relaciones cercanas. Porque al final de cuentas, todos somos seres humanos y no todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo, no somos perfectos. Entonces, pues es el entender eso, ¿no? Y no aprovecharse del lado oscuro, si quieres, de una persona para generar, no sé, X cantidad de utilidad o X cantidad de beneficio para ti mismo. Además, no se pueden usar las redes para convertir tu caso imagínate la cantidad de enemigos que te ganas cuando haces eso. Porque además cuando tú te enfocas como la víctima, ok, y después sales envalentonado diciendo que saliste de la situación, es la forma en que cuentas la historia. Tú puedes contar la misma historia, pero sin tener que estar atacando a nadie. O sea, para mí ese es el respeto y el valor de la palabra y de la comunicación. Mira, yo tuve un jefe que fue magnífico, porque además era de pocas palabras, y él decía, Gracia Elena, tú puedes tener 30 años con una gran reputación como periodista, pero el día de mañana tú te equivocas por una bobada y perdiste tu Se reputación. te Es fue decir, todo. esa persona que está haciendo público ese tema está en el ojo del huracán y va a estar en el ojo del huracán hasta el día que se muera porque generó una cantidad de enemigos, bien sea porque también esa persona debe tener también sus seguidores, vamos a estar claros. Entonces, Claro, ¿para qué construir guerras? O sea, tampoco es que estamos aquí haciendo una campaña de Barbie, ¿no? Por decirlo así, o sea, que todo es color de rosa. No, pero tampoco te creas que tienes el poder absoluto a través de las redes sociales. O sea, un poco, creo que ese es el mensaje que nosotros tenemos que dejar, que la claro, gente piense en las consecuencias a la hora de utilizar los medios de comunicación social en su vida, con sus familiares y en su carrera, porque además todo queda registrado. A mí también me han querido utilizar como periodista para yo denigrar un acto de otra persona y no es el canal ni la vía. Yo he tenido que decir, busque un abogado para que el abogado le resuelva el tema que usted tiene, pero yo ujú. no voy a hacer público ese proceso porque eso no, o sea, no es la manera de hacerlo. Sí, de acuerdo, ¿no? Así como bajo el consejo que te dicen, ¿no? Y no vayas a hacer, no vayas de compras con hambre, porque vas a terminar comprando todo. Yo creo que también está el consejo de no tomes decisiones cuando estás enojado, que estás activado de esa manera, sobre todo en el sentido de comunicación y marketing digital. Hemos terminado. El tiempo ya acabó. Gracias. Hasta luego. Bye.